Aquí el frío ya. Sí. Hola. Hola, buenos días y buenas tardes. Perdonad por este retraso de 5 minutitos. Antes de nada, agradecer vuestra asistencia aquí hoy. Para nosotras es muy importante presentar este proyecto y recibir el máximo apoyo posible. Antes de nada, me presento. Soy Tirsa, coordinadora de contenidos audiovisuales de la Fundación Franz Weber y de éticas, y junto a mi compañero Adrià Voltas, coordinador científico, formamos el núcleo duro de este proyecto. Hoy están con nosotros y con nosotras Coque y Alejandra de Santuario Gaia y Santuario Equidad. Estos santuarios han sido los primeros colaboradores y antes de darles paso os quiero comentar brevemente, dos pinceladas sobre la dinámica de éticas. Como muchas sabréis, hoy hemos lanzado el primer episodio del documental ¿Quiénes son los cerdos?, en el que hablamos de las vidas afectivas de estos animales. Pues cada 2 semanas aproximadamente iremos lanzando pequeños documentales divididos en partes. En este caso, los cerdos tienen 4 partes, pero hablaremos de más especies: elefantes, perros, caballos, ratas. Y dependiendo de cada animal, las partes aumentarán o disminuirán. Y ahora sí, bueno, antes de nada, perdonad, si tenéis alguna pregunta o alguna duda durante este directo, las podéis añadir en el chat, y si van dirigidas a Alejandra o a Coque, las intentaremos resolver durante este directo. Si van dirigidas a Adrià, las intentaremos resolver la semana que viene mediante directos de Instagram o publicaciones. Y ahora sí, le paso la palabra a Adrià, pero antes de nada me gustaría pedirle a Coque una breve pincelada sobre el libro Animales como tú. Vale, hola, ¿qué tal a todos? Hola. Pues bueno, el libro de Animales como tú, como sabéis muchos, está escrito por Ismael, que hoy no puede estar con nosotros, y sale a la venta el día 16 de noviembre. Pero bueno, ya se puede encargar en cualquier librería, en centros grandes. Y bueno, pues va a ser algo muy bonito, porque es un libro digamos, desde que se fundó el santuario, y en él se cuentan muchas historias que hemos vivido. Y se encuentran, pues, como es Ismael, como habla él, desde el amor y con el cariño. Entonces, yo he tenido la oportunidad de leer bastante. Así que puedo decir que es muy emocionante, vas a reír, vas a llorar y, bueno, vas a conocer otra vez historias que hemos vivido aquí, momentos personales muy, muy bonitos. Así que animo a todo el mundo que lo compre, porque aparte, bueno, los beneficios serán destinados al santuario y creo que puede, no sé, va a cambiar a mucha gente leerlo. Muchas gracias, Coque. Pues a partir de aquí tomo la palabra, Tirsa, si te parece bien. Sí. ¿Sí? Pues bueno, agradecer una vez más a los santuarios participantes y los primeros colaboradores con el proyecto, y muchas gracias a todas las asistentes a este primer encuentro virtual del proyecto Éticas. Y nada, simplemente antes de empezar a dar paso, ¿no?, al coloquio con Alejandra y con Coque, añadir algo a lo que comentaba Tirsa, y es que, como bien comentaba, ¿no?, un poco el hilo conductor del proyecto Éticas serán distintos episodios en los que hablaremos de distintos temas sobre las vidas emocionales y afectivas de los otros animales. Y, digamos, estos hilos o estos distintos episodios estarán subdivididos en bloques, ¿no? Cada bloque tendrá 3 o 4 episodios. Hemos empezado con el de cerdos, como habréis visto, y los primeros episodios estarán centrados en estudios o en analizar estudios sobre las vidas emocionales y cognitivas. Y los últimos, o el último de estos episodios, estará centrado en analizar la situación de estos animales en explotaciones de distinta índole, ¿no? Y para ello haremos distintos recursos. Por ejemplo, como veréis en el caso de los cerdos, lo que hemos hecho ha sido tirar un poco del hilo de las historias de algunos de los individuos residentes en Gaia. Dicho esto, quería empezar, ¿no?, hablando del papel de los santuarios, el papel que los santuarios van a tener en este proyecto, ¿no?
y van a tener un papel importante en este proyecto por distintos motivos, ¿no? Que son un poco los distintos motivos por los que trabajan o los que, digamos, motivan, ¿no? Para la redundancia, el trabajo de los santuarios. En primer lugar, ¿no? Y el más evidente, es que los santuarios ofrecen, ¿no? Un contexto para el proyecto y son espacios en los que se pone en el centro, ¿no? Las necesidades, las preferencias de estos individuos que de una manera u otra, ¿no? Consiguen escaparse de la explotación. Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, Alejandra y Coque, que los santuarios no sois solamente eso, y hay diferentes perspectivas desde las que podríamos analizar esto, ¿no? Y a continuación os lanzo la primera pregunta. Y es que yo creo que también podemos analizar los santuarios desde el punto de vista de la práctica o de la ciencia veterinaria, ¿no? Seguro que os encontráis muchos casos en los que la veterinaria que se enseña o que se aplica en las explotaciones se os queda muy corta. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que quería lanzaros es ¿qué valoración hacéis del papel específico, ¿no? que juega la veterinaria en los santuarios? Y si nos podéis contar algún ejemplo en el que hayáis tenido que recurrir o bien a la investigación o bien a la innovación para intentar suplir alguna carencia que os hayáis encontrado en materia, ¿no? de cuidados veterinarios. ¿Quién empieza? Alejandra. Venga, Alejandra. Hay muchos casos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el santuario, lo que más tenemos son caballos. Hay unos 170 caballos. Y cerdos tendremos, ahora hay unos 45, tenemos cabras, ovejas y demás. En el tema de los caballos, por ejemplo, tanto los tratamientos o afecciones típicas que pueda tener un caballo en las distintas etapas de su vida, tanto cuando es potrillo, cuando es bebé, como cuando es geronte ya, están perfectamente estudiadas y existen los tratamientos y los veterinarios saben qué hacer con un caballo de edad muy avanzada, qué pasa con sus dientes y demás. Ahora, cuando estamos hablando de animales que son destinados normalmente para consumo humano, todo ese tipo de afecciones no están estudiadas. No está estudiado cómo tratar una artrosis en un cerdo geronte, por ejemplo, porque son animales a los que la industria jamás deja llegar a esa edad. Al contrario, mueren muy pequeños y cuando un animal se enferma, directamente se lo mata, se lo deja morir, no se invierte en salud para ese animal. Incluso creo que Gaia ha tenido también un caso así, de una cerdita que no podía caminar más y que vinieron a llevarlas ya todas para el matadero y esta, como no se ponía en pie, quedó ahí a morir sola. Nosotros tenemos un caso así también, una de nuestras cerditas, Compota, que llegó aquí paralítica y bueno, aquí aprendió a caminar otra vez después de que había sido explotada un montón de tiempo. Pero todo eso fue a partir de la investigación propia y también hay que decir, yo quiero agradecer mucho a los veterinarios que colaboran con nosotros porque se ponen y estudian y preguntan e son generosos e intercambian conocimientos con otros veterinarios, incluso de otras provincias, y te dicen, mira, sé de un caso donde pasó tal cosa, y entonces ellos mismos van probando los distintos tratamientos, pero en sí ese estudio no lo obtuvieron de la academia, no lo obtuvieron de la facultad, no está en los libros donde pueden estudiar, y la carrera tampoco está orientada a la salud de estos animales pensando en el animal, sino que está orientada a la producción, con lo cual ese es el hándicap con el que tenemos que luchar muchas veces los santuarios. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandra. Yo soy veterinario y es lo que dice ella. En la carrera realmente sí que estudia las enfermedades, por supuesto, de los cerdos, pero básicamente está orientado a la producción. Y los veterinarios que se dedican a cerdos, digamos, es nada más. Claro, las granjas realmente es un producto, es un bien económico y si no hay una ganancia, pues no interesa tampoco curar al animal. Nosotros lo que hemos visto, pues es lo que dices, que cuando algún se pone enfermo es muy difícil encontrar un veterinario en una clínica que lo trate. Ya no por la envergadura que puede tener, por el peso, el tamaño, todo eso también es difícil y
el manejo, sino simplemente porque no se atreven, porque no hay estudios, no hay casos anteriores que puedan aplicarlo. La parte buena, por decirlo de alguna manera, que por lo menos aquí en Barcelona o en Cataluña, es que, bueno, hubo una época que se puso muy de moda tener cerdos vietnamitas como mascotas. Entonces sí que hay veterinarios de exóticos, porque el cerdo se considera exótico en este caso, que hemos conseguido pues que traten cerdos de granja como si fueran vietnamitas, que al fin y al cabo es lo mismo, al fin y al cabo. Y hemos hecho cosas, pues lo que decía Alejandra, por ejemplo, Paola, que es una cerda que tenía una vértebra rota, o otro caso también es Patrick, que le aplastó la madre al nacer y, bueno, tuvo una lesión medular. Conseguimos que le pudieran hacer un TAC, también hicimos acupuntura, o sea, hicimos procedimientos que normalmente se pueden hacer en perros o gatos, pero que nunca antes habían hecho en cerdos. Y ese es, yo creo que es con lo que luchamos todos los días, ya no solo cerdos, sino las ovejas, las vacas, las cabras, que realmente pues, no interesa en las industrias curarlos, simplemente por poder. El primer aspecto con el que quería abrir el coloquio, ¿no? Sobre la mesa el papel de la veterinaria, ¿no? Que tiene ahí. Te oigo y escribo un poco mal ya. ¿No se me oye? Ahora. Vale. Yo creo que es el viento de Alejandra. El viento de Alejandra, ¿verdad? Comentaba que quería empezar, ¿no? Poniendo esta cuestión sobre la mesa, ¿no? El desarrollo, la investigación, la innovación que tenéis que hacer en los santuarios para intentar suplir a ciertas carencias en conocimientos y prácticas que un poco que se arrastran por las inercias que se dan en las explotaciones, ¿no? El siguiente aspecto con el que quería comentar con vosotros es que además los santuarios también sois espacios para la educación, ¿no? Espacios que ponéis rostro, nombre a individuos que, digamos, podríamos decir que representan a tantos millones, ¿no? Que acaban en mataderos y que experimentan situaciones terribles, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que ahí nos alineamos totalmente con el proyecto Éticas, en el sentido de que no solamente abogamos, ¿no? Por incluir, ¿no? Que hacemos un poco de autocrítica en ese sentido, ¿no? Incluir la cultura científica en el movimiento de defensa de los otros animales. Y en ese sentido, los santuarios, ¿no? Nos ofrecéis la posibilidad de llevar al individuo todos esos datos que queremos poner sobre la mesa con el proyecto Éticas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que quería comentar es que en el proyecto no solamente vamos a hacer estos vídeos, también contamos con un blog y uno de los primeros artículos que vamos a publicar en este blog es un artículo sobre un estudio que se ha publicado muy recientemente que analiza si los cerdos establecen relaciones preferenciales, que es otra manera de decir si los cerdos establecen amistades entre ellos, ¿no? Entonces, antes de que publiquemos este artículo, antes de que hablemos de qué dice la ciencia sobre las vidas sociales de los cerdos, me gustaría comentar con vosotras, con vosotros, cuál es vuestra valoración, ¿no? Después de estar en contacto, ¿no? Día a día con estos individuos, si desde vuestra experiencia consideráis que esto es así, si establecen amistades ¿no? Cerdos con cerdos, ¿no? Estamos hablando en intraespecie en este caso. Y un poco, ¿cuál sería vuestra valoración sobre este tema en concreto? Bueno, volviendo un momento a lo de antes, algo positivo que hemos visto también aquí es que desde hace un par de años hay muchos estudiantes de veterinaria que quieren hacer las prácticas en vez de hacerlas en explotaciones, las hacen aquí en el santuario. Y eso creo que es muy bonito y que quiere decir que, bueno, algo por lo menos está cambiando. Totalmente. Y luego, sobre el tema de los cerdos, pues yo creo que te podemos hacer el estudio nosotros. No lo dudo. Es que es así, es que no hay ninguna duda. Vamos, yo creo que Alejandra dirá lo mismo, pero es así. Nosotros tienen sus preferencias, tienen sus amistades, con quien se llevan bien, con quien se llevan mal, a quien quieren más. Ya no solo entre ellos, sino también con nosotros, con los humanos o con otros animales. Pero en este caso, nosotros vemos que los cerdos, por ejemplo,
sobre todo si se crían desde pequeñitos juntos, mantienen ese vínculo el resto de su vida. Y los ves que se duermen en el mismo sitio los dos, los tres o el grupito que se haya formado, a la hora de comer van juntos, a la hora de descansar van juntos, en la charca están juntos y se puede decir que incluso vocalizan entre ellos, porque, por ejemplo, lo que comentabas en el vídeo de los cerdos de hoy es así, tienen distintas maneras de expresar sus sentimientos, pueden decir te quiero, me gustas, no me gustas, lo que sea, entre ellos mismos también se lo hacen. Y a la vez también si se llevan mal con uno de ellos, suelen tener estos rencores un poco para toda la vida, pero completamente, vamos, es así. Ahora. Vale. Ahora, Perfecto. exactamente es así, nosotros aquí lo vemos, incluso hemos tenido que separar grupos porque hay grupos con mayor afinidad y grupos que no la tienen. Y dentro de ese grupo con mayor afinidad están las amistades individuales que se van, comen juntos, duermen juntos, se buscan siempre. Nosotros tenemos aquí una historia muy bonita que es de el primer cerdo que nosotros aceptamos recibir aquí, que iba a llegar aquí a Equidad, que se llama Francisco. Él se tiró del camión que lo llevaba al matadero y lo vio un coche que iba detrás del camión. El coche frenó y lo rescató de la ruta, lo llevó a una protectora, la protectora no tenía dónde tenerlo hasta que lo pudiéramos traer aquí y consiguieron lugar y que se los tuvieran por unos días provisoriamente hasta que pudiera hacer el viaje al santuario en una granja. Y en esta granja había cerdos. Y Pancho entonces no vino solo, porque la misma dueña de la granja, en un acto que nosotros no lo podíamos creer, porque ella se dedica a la explotación de cerdos, vio que no podía separar a Francisco de otro cerdo de ella, con el que habían hecho un lazo tan estrecho, estaban siempre juntos y llegaron aquí juntos y siguen juntos desde hace 7 años, y son Francisco y Pancho, los dos, son inseparables. Y siempre decimos, lo salvó la amistad, el amor que lo salvó, ¿no? A Pancho lo salvó la amistad de Francisco, y ahí siguen juntos, y esto sucede. Perdón que estoy un poco así porque tengo encima mío, me doy vuelta 2 segundos para que lo vean, estos 2 sujetos que están tratando de morder la computadora, el ordenador. Y son potrillos y no. Muchas gracias, Alejandra. Pues mira, ahora que comentabas esto, ¿no? En el contexto de los ceros, de las afinidades entre grupos, me ha venido a la cabeza una de las cosas, bueno, lo primero que vi cuando llegué por primera vez a Gaia, y es que había un primer grupo, creo recordar que de vacas y toros, que estaba en cuarentena. Sí. Y sí, ¿verdad? Y luego, bueno, estuvimos hablando y me comentasteis que el objetivo es luego hacer como una aclimatación al grupo principal, ¿no? De vacas y toros un poco para intentar facilitar, ¿no? Esta interacción entre distintos grupos sociales, ¿no? Que esto, de hecho, en las explotaciones no se tiene en cuenta esta necesidad social, ¿no? Sino que se juntan a terneras que proceden de diferentes grupos, se hacen, se deshacen, y ese es uno de los focos de malestar en las explotaciones, ¿no? Entonces, igual, ¿qué nos puedes explicar un poco este procedimiento que seguís en el santuario? Sí, bueno, con los cerdos es igual. Y bueno, realmente los cerdos son los que más cuesta introducir, de alguna manera, adaptarlos, porque son muy jerárquicos, entonces siempre pues hay peleas, pues eso, para establecer una nueva jerarquía cuando metes un nuevo individuo en el grupo. Nosotros siempre intentamos que no vaya solo. No sé, siempre ha coincidido que cuando hay que introducir cerdos en el grupo del resto de los cerdos, siempre hay suerte de que hay 2 o 3 para que así ya tienen pues eso, es un núcleo, por decirlo de alguna manera, un núcleo familiar entre ellos y les es mucho más fácil. Lo que hacemos siempre, nosotros tenemos una zona de adaptación en el espacio donde viven los cerdos, en el que ellos, los nuevos, están aquí y a través de una valla, de una verja en la que se pueden oler, se pueden ver, pero no llegan a tener contacto físico con
por eso, para evitar que haya peleas. Y a veces hemos estado meses para que la adaptación, digamos, sea completa. Porque luego, aparte de todo este tiempo que han pasado, en cuanto los introduces, o sea, cuando llegan a tener contacto físico, también hay 2 o 3 días de tensión porque, bueno, Claro. se conocen, pero llega este momento en el que puede haber peleas. La última vez que nos pasó fue con Eulalia, que fue una cerda que llegó en abril, creo recordar. Y es una cerda, además, que había estado 7 años en un zulo, o sea, en un espacio minúsculo, era de 6 metros cuadrados o 4 metros cuadrados, muy pequeño. Y además ella nunca ha estado en contacto con ningún otro animal. Entonces, para ella las reglas, digamos, sociales, vamos, como que no existen. Claro. Y ha sido la que más hemos tardado en introducir porque la adaptación ha sido la más larga. Y aún así, en el momento en que ha entrado en contacto con los demás, ella iba toda feliz, porque realmente es eso, no sabe cómo reacciona otro cerdo ni las advertencias que puede hacer en cuanto a no te acerques, enfadado, y se metía en la caseta de los demás, se iba a los demás y tuvimos serios problemas al principio de ellas y de peleas. Ahora la pobre ya ha comprendido y está completamente adaptada, pero es un proceso largo y hay que tener mucha paciencia. No sé si quieres añadir algo, Alejandra, a esta cuestión de las necesidades sociales y cómo distintos individuos reaccionan de manera distinta ante estas situaciones. Perdón, yo te oigo todo cortado, Adrián. Coque, ¿tú me oyes bien? Te oigo bien. Vale, sí, pues repito. Si querías añadir alguna cosa a esta cuestión de la consideración de las necesidades sociales y de cómo distintos individuos reaccionan, ¿no?, ante estas situaciones, y, ¿no?, teniendo en cuenta las jerarquías y las especificidades sociales de cada especie, ¿no? Exacto. Sí, bueno, no, nosotros también, así como en Gaia, los grupos se fueron armando de esta manera, poco a poco, según la afinidad, evitando que tuvieran este primer contacto que fuera un shock. O sea, ¡buah! Poner un individuo nuevo dentro de un grupo es como que a ti te tiren de golpe en el patio de la cárcel a ver cómo reaccionas. Es horrible. Entonces, también se hace con estas precauciones, y lo hacemos no solamente con los cerdos, sino también con el resto de animales de otras especies que conviven aquí con nosotros en el santuario. Con los caballos, por ejemplo, nosotros tenemos distintas divisiones aquí. Esto que se ve en estos palos son las divisiones que nosotros tenemos, donde están delante los más vulnerables, que son los recién llegados, los que están en contacto permanente con nosotros, permanente. Y cuando ellos ya arman un grupo social, porque cada uno llega de distintos lugares de explotación, y ellos mismos van formando su grupo de afinidad, su grupo de cariño y de afecto, en ese momento pasan a este otro lugar donde a través del vallado pueden ver a todos los caballos que ya están libres en el campo grande. Y ahí nosotros vemos cómo interactúan. Cuando vemos que con el pasar de los días ya como que pierden el interés en ese nuevo que está allí, en ese grupo nuevo, es el momento de abrir y que pasen. De hecho, hoy hemos pasado a 2 juntos, que ya hace tiempo que están aquí, uno hace unos 20 días, el otro ya hace como 6 meses y le costó un poco más, pero bueno, los hemos pasado juntos al campo de atrás y todo ha sido muy armónico, muy tranquilo y sin ningún estrés, ni para los que ya están en el campo grande, ni para los nuevos que ingresan. Claro. O sea, siempre es vital tener en cuenta no solamente los ojos puestos no solamente en estos nuevos individuos que van a ingresar al grupo, sino en el grupo que ya está también, para ver esas reacciones. Claro. Pues como comentaba Tirsa al principio, no solamente hablaremos sobre cerdos en el proyecto Éticas, también hablaremos sobre vacas, y uno de los aspectos que trataremos cuando hablemos sobre las vacas, aunque también haremos bastante énfasis en esto cuando hablemos sobre peces, es en el tema de las individualidades, ¿no?, de la personalidad. Entonces, un poco como ya sabéis, ¿no?, un poco la dinámica que nosotros queremos llevar es
tratar esta cuestión desde qué ofrecen las evidencias científicas, ¿no? Cómo se estudia la personalidad en estos individuos. Y, ¿no?, lo que comentaba antes, ¿no?, en ese sentido los santuarios nos ofrecéis muchísimos casos, muchísimas historias de las que podemos ir tirando y que podemos ir enlazando con las evidencias científicas, ¿no? Cuando estuvimos rodando en Gaia, una de los comportamientos que más me impactó fue la curiosidad de Pedro por las ovejas. Entonces, yo creo que lo habéis explicado un montón de veces, pero es una cosa que hemos incorporado en el reportaje en el que hablamos sobre la personalidad en vacas y toros y quizás nos puedes contar a qué me estoy refiriendo. Sí. Bueno, Pedro es un toro frisón. Tiene ahora pues 7 años y pico, y es el más grande que hay en el santuario. O sea, su alzada a la cruz es como, yo creo que es 1,80 m, 1,90 m, y de peso rondará pues, los 1.200, 1.300 kilos seguro. O sea, imaginaros el tamaño de Pedrito. Entonces, lo bueno es que realmente tampoco, claro, no se ven toros de este tamaño porque los más grandes son los frisones y al ser machos, pues en la industria pues enseguida los mandan al matadero. Entonces impacta mucho cuando lo ves porque es un gigante. Y él lo criamos a biberón, llegó con 2 semanas de vida, creo recordar, al santuario. Venía de una escuela de estas de capacitación agraria que enseñan para ser ganaderos y tal, y había nacido en aquella escuela, los alumnos le habían cogido muchísimo cariño y antes de que lo enviaran al matadero, pues pidieron que pudiera venir al santuario, aceptaron y vino para aquí. Entonces, en aquel momento era muy pequeño y vivía con las ovejas. Incluso teníamos una corderita en ese momento que se llamaba Olga, que también estaba a biberón, entonces dábamos el biberón tanto a la corderita como a Pedro. Y bueno, pues tuvo un vínculo con ella muy fuerte, con el resto de las ovejas. En aquel momento no había tampoco tantos habitantes. Y bueno, cuando nos mudamos y siguió creciendo el santuario, fueron llegando más habitantes, hicimos el grupo separado de ovejas y cabras y de vacas. Pues aquí en el santuario todos los días hay una rutina. Mientras las ovejas por la mañana desayunan en su nave, las vacas y toros pues caminan por el patio al lado de la nave y van a unos prados que es donde pasan el día. Entonces la rutina de Pedro es que cada día, cuando pasa por ese patio, nosotros tenemos que cerrar las puertas de arriba de la nave, pues por eso, porque él lo que quiere hacer es todos los días meter la cabeza, si pudiera entrar en la nave entraría, y se queda como mirando las ovejas, pues lo puedes dejar horas. Incluso al cerrar las puertas queda una pequeña rendija entre la puerta de arriba y la puerta de abajo, y es que es muy curioso, porque es muy simpático, y lo ves, baja la cabeza y a la altura de los ojos se pone a mirar por la rendija lo que hacen las ovejas. Y no hay manera de sacarlo de ahí. O sea, ya decimos, bueno, lo teníamos que echar, otras ya nos rendimos y que se vaya cuando quiera. Claro. Pero es que realmente la explicación es esa, es el vínculo que creó de pequeño con las ovejas. Y él está encantado yo creo que si lo dejábamos con ellas en la nave desayunando, pues se quedaría. Pero claro, el problema aquí es lo que decimos antes, es un tamaño tan grande que cualquier movimiento brusco, cualquier patada, pues puede hacer daño a... Entonces, el pobre sigue ahí todos los días con su rendija y su... Es que me parece súper curioso, sí. Sí, no sé si te acuerdas, pero es que es tan pancho. Y Alejandra, hablando de bóvidos, no podemos dejar fuera a Laura Búfal. ¿Quién es Laura Búfal? Laura Búfal es un ser mitológico aquí para nosotros en Santuario. Es una búfala que no viene de una explotación ganadera, porque es de una especie que se la explota sobre todo para leche y bueno, también para carne a los machos, pero las hembras se las destina para leche. De hecho, la mozzarella di búfala es como el producto preciado. Ella viene de un zoológico, ella estaba en un zoológico y ese zoológico cerró. Se llamaba el Zoológico de Colón, en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, y ella, claro, el zoológico cerró y ella quedó ahí, y unas ovejitas también.
Entonces, el señor que iba cada día con el zoológico ya cerrado al público para darles de comer y darles agua, a la mañana la soltaba, la dejaba salir a ella y a las ovejitas, y bueno, a la tarde las volvía a guardar cada uno en su corral, pero vino acá con las ovejitas y sigue con las ovejitas. Para ella las ovejas son sus hermanas. Y de hecho las ovejas pueden, nosotros cuando llegaron ellas aquí ya teníamos otras ovejas, y como el tipo de vallado que tenemos nosotros es con palos de madera, por debajo las ovejas pueden pasar tranquilamente por donde quieran, ellas van libres por todo el santuario. Bueno, desde que llegó Laura Bufal con las ovejas, el resto de las ovejas del santuario cogieron sus petates y se mudaron al corral donde está Laura, así que en este momento está ahí, desde aquí la veo. Ellas les encanta estar en el agua, así que le hemos hecho una charca enorme de agua donde ella pasa toda la siesta ahí, y las ovejitas la tienen un poco también como su guardaespaldas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora es un problema que llega el calor y las tenemos que esquilar y sacar la lana para que se refresquen y estén bien, y no hay manera porque se esconden detrás de Laura y no quieren que las agarremos, así que tenemos pocas ovejas, son 4 o 5. Tardamos más de un mes en terminar de esquilarlas a todas porque la tienen a Laura de guardaespaldas allí. Es maravillosa, ella es divina, tiene un carácter muy especial, es súper inteligente, pero de una inteligencia de verdad, a nosotros nos sorprende mucho. Por ejemplo, ella tiene muy bien tipificada a cada persona, individualizada a cada persona del santuario, y qué le tiene que pedir a cada una. Ella sabe que a mí las horas de la comida no me espera porque yo no le voy a llevar la comida, pero es muy probable que yo a la tarde venga y lleve escondido un poquito de maíz para darle escondida, así. Entonces me ve pasar y me pide ese maíz, ¿no? O, por ejemplo, descubrió que uno de los voluntarios le tenía miedo, entonces cuando entra este voluntario viene corriendo y le quita toda la comida que era para las ovejas y para ella, porque sabe que con él puede, que con él se puede aprovechar. Y nunca le hace daño a nadie porque es una buenaza, pero es súper inteligente. Gracias, Alejandra. Bueno, y otra de las especies de las que hablaremos serán gallinas, gallos, pollos. Y en relación a eso, Coque, te quería preguntar por este rescate que hubo hace poco en Madrid, que eran, si no recuerdo mal, broilers. Sí. Si nos puedes contar un poco las especificidades de las broilers, para qué se usan y cómo son sus vidas en las explotaciones. Sí, la verdad que ha sido un caso bastante horrible. O sea, horrible porque, bueno, me imagino que la mayoría ya lo sabéis, pero en el aeropuerto de Madrid hace unas semanas había pues un cargamento de pollitos broilers, eran como 14.000, que iban a ser enviados a una granja en África. Entonces, estaban apilados en cajas, en cada caja había X pollitos, unas sobre otras, y debían ser cajas de cartón, se mojaron y, bueno, al final lo consideraron que era un producto defectuoso. El cliente no quería que se enviaran y los dejaron abandonados en el aeropuerto. De estos 14.000 se consiguieron rescatar vivos, pues si no recuerdo mal, entre 3 o 4.000, y bueno, a partir de ahí, entre varios santuarios, refugios, se han ido acogiendo. Y el problema es que, aparte de cómo estaban, las condiciones en las que estaban, que ya estaban muchos muy enfermos, moribundos, la verdad que fue una situación muy dantesca lo que se vivió ahí. Cuando llegaron aquí, nosotros pudimos acoger 316, si no recuerdo mal. Los días siguientes tuvimos bastantes bajas. Y bueno, son una raza que simplemente... Yo siempre lo digo, para mí es una cosa de lo más monstruosa, por decirlo de alguna manera, que se ha hecho, porque son pollitos que son sacrificados con 41 días, cuando con 41 días ves un pollito de otra raza de gallinas o de otra ave y siguen siendo bebés, pero estos en 41 días alcanzan un peso de 2-3 kilos, o sea, una burrada, que para ser sacrificados y ser comidos. Entonces, todo esto hace que están diseñados para que no aguanten más. Nosotros hemos criado broilers que
aun dándoles una alimentación baja, o sea, muy poco calórica, con muy poca proteína, evitando que engorden, no te alcanzan más de un año y medio, 2 años como mucho, porque todo este peso que acumulan, su cuerpo no está diseñado para aguantarlo más allá de esa edad con la que lo sacrifican. Entonces tienes problemas de articulaciones, tienes problemas cardíacos, tumores, problemas respiratorios. La verdad que es una auténtica, bueno, lo que digo antes, lo que se ha hecho con estos animales es horroroso. Y claro, ahora son pequeñitos y ya lo empiezas a ver en ellos que crecen de un día para otro. A veces dices, han doblado el peso y eso que estás racionando comida, los tienes en unas condiciones óptimas, digamos, para que no engorden. Pero es imposible, es imposible. La modificación que tiene genética es tal que por mucho que hagas, alargas la vida, pero acabas teniendo los mismos problemas. Sí. Total. Y gracias, Coque. Otra de las cuestiones que trataremos, ¿no? Aparte de las especificidades, ¿no? de los focos de malestar que las gallinas usadas por sus huevos o las gallinas explotadas por su carne tienen, ¿no? en las explotaciones correspondientes, uno de los factores que también se analizan, o como mínimo sobre el papel, ¿no? Digamos, porque luego a la práctica ya es otra cosa, es el foco de miedo que puede ser para estas aves enfrentarse de manera esporádica o inesperada a la presencia de seres humanos en las explotaciones, ¿no? Es uno de, en principio, como digo, sobre el papel, es una de las cuestiones que se quiere analizar en las explotaciones. Entonces, cuando hablamos de la interacción entre estas aves y los seres humanos, Alejandra, a mí una de las cosas que siempre me viene a la cabeza es el gallo Mauricio. Entonces, yo creo que es un ejemplo que nos saca totalmente de esta lógica del miedo y nos lleva a otro sitio totalmente distinto. Igual nos puedes contar quién es. Sí, Mauricio es un personaje, como lo es cada uno de los gallos que están aquí. Nosotros aquí no hemos tenido oportunidad de recibir tantos gallos de raza o gallinas de raza broiler, como sucede mucho en los santuarios de España, pero sí lo que recibimos muchísimo son gallos rescatados de las peleas de gallos clandestinas. Están por ley prohibidas en todo el país, pero de forma ilegal en las zonas rurales se hacen de forma permanente. Y cuando el procedimiento policial es bastante especial porque tiene que haber soplones en el medio, porque si no los pescan infraganti no pueden comprobar que hayan hecho peleas con el gallo. Entonces, claro, cuando llegan de golpe a un lugar donde han montado el ring y demás, se encuentran de golpe 60 gallos que los incautan y vienen para aquí. Llegan en un estado deplorable, con faltas de plumas, de ojos, heridas, cabezas abiertas, bueno, es un horror. Y entre ellos, una de las veces que vinieron tanta cantidad de gallos, vino Mauricio. Como ya no teníamos lugar, porque no los puedes poner juntos, porque ellos van a pelear. Incluso nos ha pasado que alguna vez se escape alguno de su gallinero y en vez de irse y decir, ya soy libre, me voy, se va el gallinero al lado a tratar de pelear con el gallo que está al lado. Esto es así, no lo podemos cambiar, están ya condicionados para ese tipo de comportamiento. Entonces tenemos pequeños gallineros donde los vamos teniendo separados hasta que se ponen bien, y cuando ya están recuperados de salud, les buscamos buenos adoptantes para poder seguir trabajando en forma conjunta con la policía para seguir persiguiendo, ¿no?, los organizadores de peleas. Pero en el último operativo policial llegaron tantos que ya no teníamos lugar donde ponerlos. Entonces teníamos un gallo en el baño, uno en la habitación, otro en la cocina, cerrando puertas, que no salga el gallo, que no entre el gallo, que no entre el perro. Y yo vivo en una cabañita aparte y me llevé para allí uno de ellos, que estaba muy mal. Digo, bueno, así de paso lo voy controlando y lo voy vigilando. Y terminó siendo Mauricio, que ahora está acerenciado total con la cabaña, con 2 cabras cieguitas que viven conmigo también ahí en la cabaña, una perrita discapacitada que también está allí conmigo. Pero lo peor de todo es que Mauricio no hace vida de gallo. Mauricio hace vida, no sé, hace otra vida. Él duerme en la cama, él duerme la siesta en la cama,
él sale un ratito a estar afuera, pero al rato entra y se tira o delante del ventilador, y si es en invierno, delante de las estufas. Si yo me levanto a las 2 de la mañana a tomar agua, él se levanta a tomar agua. Se acuesta a dormir a las 10 de la noche conmigo, los otros están todos durmiendo a las 7 de la mañana. Los otros empiezan a cantar a las 4 o 5 de la mañana, él no canta hasta las 10 de la mañana. Él ha cambiado toda su vida y se ha convertido en un gallo muy especial por esto, ¿no? Porque Mauricio hace básicamente lo que se le antoja. Qué bonito. Es una súper historia, Alejandra. Muchas gracias. Y para acabar, pues si podemos dejar un par de minutos por si hay alguna pregunta. Igual, Alejandra, si nos puedes hacer una pincelada, ¿no? Porque en el proyecto Éticas no vamos a hablar exclusivamente de animales considerados de producción o considerados de granja. Por ejemplo, y esto ya hago un spoiler, cuando acabemos el bloque de cerdos, el siguiente bloque estará centrado en elefantes. Y Alejandra, nos gustaría si nos puedes hacer una pincelada rápida para poder dar paso a las preguntas sobre el proyecto L. ¿Qué es el proyecto L? Bueno, el proyecto L hace un jueguito de palabras con L de elefante y las siglas de Estrategia para la Liberación de Elefantes. Desde allí es como un trabajo que hacemos desde el santuario hacia afuera, para con otros individuos. Para la Fundación Franz Weber, incluso el elefante siempre ha sido un animal muy emblemático, se ha trabajado, se sigue trabajando con la coalición para la defensa del elefante africano con los países africanos donde todavía hay elefantes, en el convenio CITES y demás, pero aquí específicamente en Argentina estamos trabajando para que todos los elefantes cautivos en los zoológicos de Argentina sean trasladados a un santuario de elefantes que está en Brasil, que es maravilloso, se llama Santuario de Elefantes Brasil, que está dirigido por Scott Blaze, que es un especialista en elefantes magnífico, fue uno de los fundadores del Santuario de Elefantes de Tennessee, que fue uno de los primeros en el mundo en abrir, y dentro de su consejo directivo está la doctora Joyce Poole, que es una eminencia en elefantes. Yo siempre digo, no es tan mediática, pero si yo tuviera que explicar qué es Joyce Poole, diría, Joyce Poole es a los elefantes lo que Jane Goodall es a los chimpancés, porque ha dedicado toda su vida a estudiarlos en libertad, en cautividad y a abogar por los derechos de ellos, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos porque ya se ha trasladado la primera elefanta, que fue Mara, que fue un traslado épico porque se hizo además en medio de la pandemia, con todas las fronteras cerradas, y Mara ya está en Brasil disfrutando de una amistad increíble con Rana, otra de las elefantas rescatadas de un zoológico de Brasil, que también está allí, que por el tipo de reacciones que han tenido hay muchas sospechas de que se hayan conocido y que hayan estado juntas en algún circo, porque fue impresionante lo que hicieron cuando se vieron, empezaron a vocalizar una necesidad de tocarse y de estar juntas, y así siguen hasta el día de hoy. Ahora en diciembre, enero llevamos las próximas 2, que están en el Ecoparque de Mendoza, que también está en un proceso de reconversión, y son Pocha y Guillermina, que son madre e hija. Bueno, en total, no lo voy a hacer muy largo, en total en este momento nos quedan 7 elefantes cautivos en Argentina, de los cuales 6 ya tenemos todo firmado y confirmado para que vayan al santuario de Brasil, y una 7ª que todavía está dudosa que pueda viajar, pero con la que estamos colaborando con tratamientos veterinarios y demás para que recupere su salud y ver si algún día lo puede conseguir. Y de esta manera Argentina quedaría libre de elefantes en cautividad y empezaríamos luego con otros países latinoamericanos, hasta con el mismo objetivo. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora, si quizás el equipo técnico nos puede pasar las preguntas, si hay alguna pregunta para Alejandra o para Coque. Sí, bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas, pero creo que no nos va a dar tiempo a todas. Nos preguntan si para transmitir estas experiencias abrís el santuario a las escuelas o si tenéis algún proyecto educativo. Bueno, nosotros justamente queríamos haber empezado este año
O sea, normalmente sí que hacíamos visitas, pero justamente este año queríamos haber empezado con escuelas y con niños, siempre en grupos bastante reducidos, porque aquí lo principalmente son los animales y sin evitar el estrés hacia ellos. Entonces, pero bueno, con todo el tema del COVID, la pandemia y todo esto, pues lo vamos a tener que posponer. Pero sí lo tenemos en mente. Bueno, nosotros hicimos un proyecto piloto ya hace unos años con un hogar de niños. Ay, perdón que los caballos están en pleno apogeo. Con un hogar de niños judicializados que han sido quitados de sus familias y están en estos hogares por haber sido víctimas de abusos sexuales y de violencia en el ámbito familiar, y empezamos a hacer un trabajo con ellos aquí, donde venían y de golpe era empezar a hablar de empatía o transmitir valores de empatía hacia los animales, con niños que nunca habían sentido la empatía hacia ellos, ¿no? Fue un trabajo muy enriquecedor, lo hicimos junto con la gente de COPA y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Australia. Se hizo un estudio con esto, creemos que se van a publicar porque trabajamos durante todo un año haciendo mediciones y demás de cómo la educación en la empatía ayudaba también a mejorar en los chicos un montón de valores, y cómo además fue una experiencia mutualista, digamos, porque aquí muchos animales se beneficiaban también de la presencia de chicos que eran muy respetuosos, que ayudaban a darles de comer o a cepillarlos, nunca a través de una relación invasiva o contraria a la voluntad del animal. Y bueno, vamos a ver cómo sale este estudio. Y luego sí, lo que hacemos son charlas en las escuelas. En este momento no recibimos escuelas aquí por una cuestión de seguridad. Los caballos no son animales muy con los que puedas confiar mucho, en el sentido de que si hay muchos chicos pueden ir por detrás del caballo, el caballo instintivamente le va a dar una patada y sería un problema, pero sí llevamos el santuario fuera y vamos a las escuelas a dar charlas allí. Qué bien. Tenemos una última pregunta, y es que no sé si os ha pasado alguna vez que alguien haya comprado algún animal y os llame para llevarlo al santuario diciendo que si lo puede entregar allí para salvarle la vida. Sí. No, mucha. Sí, vamos, recibes correos de estos muchos. No sé si comprar o no comprar, pero gente que le hace gracia tener un cerdo, una cabra, una oveja, o cualquier animal. Es que realmente descubres que lo hacen con cualquier animal y de pronto crece, el niño ya no lo quiere, no sé, se cansan, se mudan, se divorcian, cualquier circunstancia, y te llaman y muchas veces te escriben y que te lo donan. Dicen, te quiero donar un cerdo. Tú dices, bueno, a ver, no me estás donando nada, estás... Y sí, continuamente. Es igual, me imagino que con los perros y los gatos, pues es menos común, pero sí que pasa. Bueno, pues creo que llegamos ya a la parte final y daros las gracias, Coque y Alejandra, por haber asistido y por hablar con nosotras. Sí, yo extender, ¿no? Me quiero sumar al agradecimiento. Me ha encantado tener esta charla con vosotras. Y también agradecer vuestro apoyo y vuestra colaboración con el proyecto Éticas. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nada, para finalizar, pediros que nos difundáis por las redes sociales, porque ya que los medios no nos van a ceder ningún espacio, es nuestra única manera de visibilizar la campaña y poder llegar a todas esas personas que podrían estar interesadas o no en nuestros contenidos y sean afines al movimiento animalista o no. Y en pantalla creo que os aparecerán nuestras redes sociales, y cualquier duda no dudéis o cualquier pregunta que tengáis en contactar con nosotras. Y muchísimas gracias a todos los espectadores y espectadoras.